ficción, cómics y otras rolas. Recuerda, en el espacio nadie te escucha. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Me acompaña Alberto, Lalo Carrillo en los controles y hoy les traemos una historia del detective más amarillo de las historietas. Esa historia que empieza en 1931, un 14 de octubre, dibujada por Chester Gould en la tribuna de Chicago, del detective llamado Dick Tracy. Dick Tracy arrancaría esta historia de los policías rudos cuando el AMPA tendría dominadas las calles y las ciudades y el FBI trataría de crear un cuerpo elite, estos que luego los podrán ver en la película de Los Intocables y que eran así llamados Los Intocables, pero Dick Tracy pertenecía a la policía metropolitana y el cual tras una serie de actos detectivescos entre comillas, enfrentaría a los peores villanos de la ciudad. Empezó como una tira que fue aprobada por el periódico Tribune de Chicago. Empezó con blanco y negro, con el nombre de Plainclothes Tracy, pero después se le dio el nombre de Dick, que era como le llamaban a los policías en los años 30, donde dominaba mucho, como dijo Oscar, el AMPA. Había lo que era la prohibición de alcohol, que andaban tras ellos, y muchas de las historias de Dick Tracy se alimentaban de lo que era la nota roja de la época. Lo que todo era el glamour de estas novelas de los bares escondidos, las grandes voces que cantaban en estas mismas cantinas, el alcohol escondidos, las drogas, todas las villanadas que podría haber en una ciudad que vivía de noche. Este personaje Dick Tracy sería quien lograría vencerlos. Siempre había algo peculiar en las tiras de Dick Tracy. No siempre se sabía quién era el villano, siempre sabía qué había ocurrido. Y lo menos que hacía Dick Tracy era como buscar pistas o encontrar pistas, sino que realmente ya sabía quién era, solo buscaba la forma de poderlo entrampar. Había villanos o personajes recurrentes en lo que era la tira cómica, como Cabeza Plana, Cara de Pasa, Grandulón Capés, claro, con sus nombres en inglés. Esto estaba como la tira se empezó a tener fama, empezó a salir en muchos periódicos de América Latina, de Europa, y comenzó a tener una fama de que cada domingo tenía un capítulo, y empezaron a recurrir a pequeñas historias que sí tenían fin, no tenían tanto como continuación como eran otras historietas. Pero esto duró hasta 1933, cuando empezó a bajar lo que fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que fue legal, y entonces Dick Tracy tuvo un pequeño cambio en sus aventuras. En Argentina conocido como Puño Fuerte, pero el estilo de dibujo que tenía no era como el cómic tradicional, como unas líneas mucho más sencillas, como más cruda entre comillas, sino que este personaje Dick Tracy era mucho más caricaturesco, pero no era infantil. Por eso su ícono o el ícono de Dick Tracy es la gabardina amarilla y el sombrero fedora amarillo, que le da todo este color y este tono que tendría unas novelas y las historias de detectives que se les conoce como de género negro. En 1935 pasa a lo que fue un programa de radio que tuvo demasiado éxito, y en los años 50 se cuenta que tuvo 65 millones de lectores las tiras, unido con lo que fue la fama de lo que fue el radio. Y en 1950 la ABC, hasta septiembre de 1951, emite programas semanales de hora y media, y con el personaje principal de Ralph Byrd, que fue el que encarnó a Dick Tracy en esos años, y fue como que el que le dio la imagen que la mayoría conoceríamos hasta aparecer la película de 1990.
que antes de la película de 1990 hay una película en el 45 a la cual Fellini le hace como un gran homenaje y es como de sus películas de gángsters favoritas. Es una película dirigida por William Berg con Morgan Conway y Annie Jeffries en los papeles principales, a Morgan como Dick Tracy, de lo cual la película de los 90 retoma casi todo y cambiará los personajes por Madonna y Al Pacino. Al Pacino serían uno de los villanos y Warren Beatty sería el personaje que haría Madonna. Y lo padre de esta película de los 90 creo que es el color, lo chillante de los colores, porque todos los villanos tienen un color en particular. Y obviamente Dick Tracy en este color amarillo y toda la película está cargada de explosiones y de secuencias con metralletas Tommy. Ya en lo que fue la película de los 90, así como se retomó gran parte de lo que fue el mundo de Dick Tracy, ya aparece en la película el radio reloj, que fue el primer, antes del santo, fue el primero que usó radio para poder comunicarse con la estación de policía, donde estaban los villanos, donde poder ir a ver las redadas, tanto en los casinos como en los grandes clubs de los años 30. En la película parece que es 1931, en un cameo de un periódico. Uno nunca se imagina que nunca salen más bien los nombres de los lugares, le ponen solamente cafetería, le ponen casino, y uno se imagina que son esos años, pero realmente sí sale en un periódico, pero sí te envuelve en lo que era la época de la recesión en los Estados Unidos. Otro de lo padre de Dick Tracy, creo, de lo que más me gusta es que sí era el detective, ¿no? Y como dices, usaba radio reloj con el que se comunicaba a través de las radiofrecuencias y que su trabajo siempre era sacarle la sopa a los demás a como fuera al lugar. Y algo muy similar que tiene, creo, a Batman era el que él nunca iba a disparar primero y nunca iba a asesinar a nadie, ¿no? Trataba todo de resolverlo por los golpes. Y hay una cosa muy curiosa. Un año antes, 1989, reaparece Batman con un merchandise enorme, que fue cuando empezaron a salir vasos, empezaron a salir playeras. Y Dick Tracy, al año siguiente, en 1990, la otra compañía refresquera fue la que empezó a sacar todos esa parafernalia, todo ese merchandise de vasos, había estampitas, había muchas cosas para niños. Pero si uno ve las dos películas, tanto la de Batman del 89 y Dick Tracy del 90, Dick Tracy no es tanto para niños, porque sí se maneja mucho lo que era la mafia, y te da la imaginación de que cuando los encierran y les echan cemento, los echan al mar, sí hay mucho disparo, a diferencia de Batman, que sí es más imaginario. Y tuvo más éxito Batman en esa época que Dick Tracy. A diferencia de las películas, Dick Tracy sí tiene final. O sea, no tiene una continuación la película. Sí tiene un final. Y a mí lo que me gusta mucho, no sé si sean dibujos o sea pintura lo que está atrás en lo que es la escenografía, porque es parte de Disney, parte de la producción. Bueno, la película no era de alto presupuesto ni tampoco era aunque era un personaje popular, curiosamente no era un personaje que se consumiera mucho. Y los fondos, pues como eran prestados de otros estudios, porque la película, el estudio que produce la película es un estudio pequeño, no recuerdo el nombre. Pues son litografías, ¿no? O sea, es pintura y no es solo un dibujo, sino que eran las grandes maquetas de las ciudades que trataba de recrear Chicago. Y no sé, yo tengo como muchos recuerdos de Dick Tracy como este personaje del detective que siempre era sombrío y oscuro, pero siempre había un niño que lo tenía que ir a rescatar y era el que le pasaba la mayor cantidad de información. Y siempre estaba Dick Tracy en el momento adecuado y en el lugar incorrecto, ¿no? Así, entonces era... No sé, yo disfrutaba mucho esa narración y creo que impactó en muchos narradores después en cómo se moldea la historia del
del detective en las historias policíacas. Entre 1990 y a partir de Dick Tracy, como que revivió la historia de los gángsters en los diferentes géneros de películas, porque me acuerdo de películas como Los Intocables, Buenos Muchachos, que surgen entre el 90 y el 95, pero como que se va perdiendo esa narrativa de lo que era esa aventura no aventura, esa parte de la historia de lo que fue Estados Unidos de los años 30 al 35 con Dick Tracy. O sea, actualmente no sé, yo creo que la última como serie o entre serie es la de Los Soprano. Sí, yo creo que es como de las últimas, la familia Oz, y que rescatarían un poquito como esta narrativa del viejo gángster, El Padrino, sobre todo, no creo que le daría otro reempuje y otro realce. Sí, la 3. Pero estas historias siempre están desde la familia criminal, ¿no? Desde el AMPA. Y Dick Tracy, aunque no era el policía ideal ni el modelo, era el que siempre lo resolvía porque era un policía rudo, siempre apegado a la ley. En lo que fue sus premios, hay una canción de Madonna que se llama Tarde o Temprano, que en 1991 ganó el Oscar a mejor canción, y era muy recurrente en esas series tener bandas de jazz, tener bandas de blues o rhythm and blues, y sí te envuelve mucho en lo que es la época y lo que es la parte de Nueva York, Chicago, lo que era el AMPA, y Dick Tracy como que lo engloba todo de esa época. Otra cosa que recuerdo mucho es el videojuego para el Nintendo de Dick Tracy, que era una pesadilla poder jugar esa cosa porque justamente no podrías dispararle al otro, solo tenías que vencer todo con los puños e ir consiguiendo las pistas en el orden correcto, mientras en la ciudad iban disparando de todos los edificios, no había vidas, y era toda una pesadilla porque Dick Tracy siempre tenía que hacer lo correcto en el peor de los momentos. ¿Cuál es su recuerdo favorito de Dick Tracy? Escríbanos a nuestra página de Facebook, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, y ahorita continuaremos con Carlitos a ver qué nos tiene preparado. Nos despedimos, estás escuchando Radio Universidad. If you're on my list, it's just a question